Ok, empecemos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Gabriel, Ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo, Ruega Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Ok, pues vamos a seguir con lo del bautismo. En la diapositiva 21 me pidió don Mario que siguiéramos y como primer punto vamos a empezar con Hola. con la filiación. ¿Perdón? Clase. Estás en el... Los voy a poner así. No creo que lo termine, que tengo que estar viendo. Ok. Con la filiación divina, Dios confiere al bautismo la gracia santificante, las virtudes teológicas y morales y los dones del Espíritu Santo. Esos dones se traducen en la sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, piedad, temor. Solo aclarando con la filiación divina, el hombre con Dios en cuanto procede como primer principio y a él se asemeja, ¿va? O sea, Cristo en el hombre y nosotros somos la filiación con Dios, ¿va? ¿Qué significa la afirmación de que el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de pertenencia a Cristo? Como les dije yo, por eso la filiación divina es importante, porque es ese sello que nos da Dios, que nosotros pertenecemos a Él y sobre todo Él nos está dando a Él mismo para que sepamos que Él pertenece a nosotros. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. En Catecismo 1272 nos dice, o sea, por eso es que nos tenemos que confesar, tenemos que ir limpiando casa cada vez que sintamos la necesidad de que hay que hacerlo, ¿va? Pues el bautismo, como todos sabemos, es dado por Dios para quitar el pecado original, que es el fin de seguir así, porque nosotros tenemos siempre pecados, aparte nacemos, nos bautizan y nos dan esa bendición de ese sacramento de quitarnos el pecado original, pero no quiere decir que en el futuro no cometamos esos pecados, ¿va? O pecados, por eso hay que estar limpiando y confesando y manteniendo una relación muy buena con nuestro Señor. ¿De qué depende la unidad del cuerpo místico? Como fuimos bautizados en un espíritu para no formar más que un cuerpo. O sea, lo que les decía yo antes, ¿va? Somos 100% hijos de Dios, de que somos Cristo, o tenemos a Cristo en nosotros porque Él se regaló a nosotros y nosotros somos de Cristo. La incorporación a Cristo es contemporáneamente incorporación a la iglesia. Cristo es iglesia, ¿verdad? Como María también es iglesia. Hoy que estamos en el mes de mayo, que hay que hacer romerías y cosas bonitas a ella y de darle un detalle a la Virgencita, pues sabemos que la Virgencita nos lleva a Cristo, por tal razón ella es también iglesia, ¿no? En la incorporación a la iglesia quedamos vinculados con todos los cristianos, también con aquellos que no están en comunión plena con la iglesia católica. O sea, la incorporación a la iglesia es porque es el lugar donde está Cristo, es donde nosotros vamos y compartimos los sacramentos, es donde realmente vive nuestro Señor, a pesar de que Él está en nosotros y está en todos lados, pues ahí se le hace a Él la visita y se hacen los sacramentos y funge como una institución fuerte, sólida, para hacer el bautismo principalmente, ¿va?
Los bautizados son del linaje elegido. Yo soy del linaje elegido. Pedro capítulo 2, versículo 9. El linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado a las tinieblas, a su admirable luz. Permítame un momentito, perdón. Participan del sacerdocio común de los fieles, quedan obligados a confesar delante de los hombres la fe que han recibido de Dios por medio de la iglesia. Eso quiere decir que nosotros confesamos, ¿va? Que creemos con fe. Al participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios, en el Catecismo de la Iglesia 1270 está instituido eso también. Necesidad del bautismo. Sí hay mucha necesidad del bautismo y la responsabilidad recae en cada padre. Los padres de familia tienen la obligación de dar el bautismo a sus hijos, porque es, como explicaba yo antes, la limpieza del pecado original y el darle ese sello de pertenencia de nuestro Señor. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Ser bautizados en Cristo equivale a ser revestidos de Cristo. Deben entenderse en todas sus fuerzas aquellas palabras de Jesús, según las cuales el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. O sea, por eso es que es importante la parte de los padres, ¿verdad? Porque de los padres de familia, de tomar esta decisión lo antes posible, porque al ser bautizados los niños ya quedan salvados. Es solo de los que no crean, porque hay gente que no cree y no lleva a los niños a bautizar, están condenando a sus propios hijos, ¿va? Y aquí deriva la fe de la iglesia sobre la necesidad del bautismo para la salvación. Por eso es que nos dio también este sacramento Dios, para que tengamos un medio de salvación. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada de la bienaventuranza eterna. Eso el mismo Jesucristo, cuando con Juan Bautista se estableció el bautismo como una parte de sello indeleble y sólido de Cristo en nosotros, ¿va? Somos sus hijos y nos ama y nos quiere salvar. Perdón. Es lo mismo que estábamos diciendo, ser bautizados en Cristo equivale a ser revestidos en Cristo. Somos hijos somos parte de Cristo y Cristo es parte de nosotros. Se nos da a nosotros con aquel amor y con aquel amor más que todo de sus propios hijos, ¿va? ¿Cómo deben entender para Jesús? El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea condenará. En Marcos 16:16 lo explica, ¿va? De aquí deriva la fe de la iglesia sobre la necesidad del bautismo para la salvación, es lo que habíamos ya mencionado antes. Es importante porque es quitar el pecado original, es un sello indeleble. También al nosotros ser bautizados nos da el hecho les voy a dar, de que somos también sacerdotes, que también somos reyes, que también estamos mandados a apostolar. Es un montón de cosas que conlleva el bautismo para nuestra salvación.
El bautismo es necesario para esto, ya estábamos. Aquí vamos. La iglesia está obligada a no descuidar la misión que ha recibido el Señor de hacer renacer de agua el Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación del sacramento del bautismo, pero su intervención santífica no queda reducida a los sacramentos. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice en su número 1257. Voy a tratar de... Permítanme un segundito. Ok, aquí y también cuando se habla del agua, el agua es un elemento que nos ayuda a la limpieza, ¿verdad? Siempre se ha relacionado el agua con la purificación, ya que vemos sus efectos en el baño diario, por ejemplo. ¿Ah? El agua tiene el poder de limpiar, sanar y purificar. En la Biblia el agua tiene dos significados. En algunos casos es devastadora, como el diluvio, ¿ah? Cuando fue el diluvio universal, y en otros vivificante, en la creación. En el bautismo el agua devastadora para el pecado, vivificante para el espíritu. Por eso es que nos limpia del pecado original, ¿no? Existen situaciones especiales en las que puede obviarse el bautismo. En ellas los frutos principales del bautismo pueden adquirirse sin la mediación sacramental. Creo que eso ya lo habíamos visto en algún momento. Situaciones de peligro, que digamos un médico posiblemente cuando ve en peligro al bebé puede bautizar al bebé, y si se salva después, que primero Dios así es, ya los padres tienen que llevarlo al obispo para que le dé correctamente sacramento, pero si falleciere, ese es el mecanismo, sí lo pueden hacer. Es un ejemplo. En este caso, el no haber signo sacramental, existe certeza de gracia conferida. No existe certeza de gracia conferida. Hay bautismo de sangre y bautismo de deseo. Ahorita les... Denme un segundito, por favor. Cuando, digamos, el bautismo de sangre, pues es un mártir, puede ser en el caso de los mártires, ¿verdad? Que al final tenían tanto el deseo, pero se pusieron mártires por el nombre de nuestro Señor o de la iglesia, y ellos, pues, su sangre, pues, sirve bautismo, ¿verdad? Bautismo de deseo es cuando alguien tiene el deseo de ser bautizado y está en un momento de, bueno, ¿cómo se llama? De muerte, pues ese deseo basta y sobra, ya que en su último momento lo mejor es que alguien llegue a darle un sacerdote los sacramentos, ¿va? Lo que la tradición eclesial ha llamado bautismo de sangre y bautismo de deseo son actos recibidos. No son actos recibidos, sino un conjunto de circunstancias que ocurren en un sujeto, determinadas las condiciones para que pueda hablarse de salvación, ¿verdad? Existe la firme convicción de que quienes padecen de muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. También está en el Catecismo de la Iglesia, en el 1258. Ahí hablamos cabalmente de los mártires, y sí es posible que por su muerte con Cristo y con Cristo sean bautizados. La Iglesia afirma que todo hombre que, ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede ser salvado. No necesariamente porque no lo bautizaron, quiere decir que no se salve, sino que puede ser que porque él tiene la voluntad y cree y ha buscado, pues exista la misericordia de Dios, es grande, ¿va? Y sea salvado.
Se puede suponer que semejantes personas habían deseado explícitamente el bautismo si hubieran conocido su necesidad, si ellos supieran cuál era la necesidad, porque hay gente, por ejemplo, como sabemos, en un montón de lados que no llegan ni siquiera a la iglesia, que cuesta que hayan sacerdotes, etcétera. Eso puede pasar, ¿va? También está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1260. Las situaciones de bautismo de sangre y deseo incluyen la de los niños muertos sin bautizo. Eso, pues, es lo mismo que los que estamos viendo, los niños que se mueren sin ser bautizados, o que alguien, por ejemplo, un doctor puede hacerlo, o en una situación en que no esté, ¿cómo se dice? No esté, alguien los pueda bautizar, ¿va? Nosotros podemos bautizar media vez esté en una situación de sangre, ¿va? O en una parte de que sabe que se va a morir, o algo por lo similar, ¿va? En el bautismo de sangre, el martirio de una persona no ha recibido el bautismo, es decir, el soportar pacientemente la muerte violenta por haber confesado la fe cristiana o practicado la virtud cristiana. Jesús mismo dio testimonio de la virtud justificativa del martirio. Y dice, a todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mí, Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. El que perdiere su vida por amor a mí, por amor mío, la encontrará. Mateo 10:39. Aquí. El de sangre es una buena cosa que Dios también nos ha dejado. No en ellos, la iglesia solo puede confiarnos la misericordia divina, como se hace en el rito de las esquías por ellos. Dios quiere que todos se salven, eso es definitivamente. La fe en la misericordia de Dios, que quiere todos los hombres se salven, es que nos permite confiar en que haya un camino de salvación para estos niños que mueren sin bautismo. Digamos, en el caso de los niños, ¿va? Hay una forma de salvación. Ellos son almas que traen el pecado original, pero son almas que todavía no han pecado, por decir así, ¿va? Además, sin embargo, sí lo traen, y por eso es que se hace el bautismo. La celebración litúrgica que pertenece a los ritos de la acogida. Ahorita les... recibir el sacramento y asumir las consecuencias. Cuando nosotros recibimos es que aceptamos, creemos, ¿ah? Y creemos en Cristo, y eso es aceptar el sacramento. Y asumir las consecuencias es que renunciamos. O sea, renunciamos a Satanás, ¿verdad? Prácticamente. ¿Para qué hacen las lecturas bíblicas? Ilustran el misterio bautismal, se comentan en la homilía también. Eso es. ¿Para qué se invoca luego la intercesión de los santos? En la letanía de los santos, en cuya comunión el candidato será integrado. ¿Para qué se hace la oración del exorcismo y la unción con el óleo en el catecúmenos? Significa la protección divina contra las insidias del maligno, o sea, nos protege del mal, del demonio. ¿Para qué se bendice el agua? Con fórmulas de alto contenido catequético, dan forma litúrgica al nexo de agua y espíritu. O sea, bendicen el agua bendita para hacer la unión del agua con el espíritu. Solo que aquí se me perdió algo que les quería decir. Solo regresando un poquito a los bautismos de urgencia. Se conoce con este nombre bautismo celebrando de urgencia ante el peligro de muerte inminente de un no bautizado, normalmente neonatos, o los bebés, ¿va? Tal como la iglesia nos dice, ante el peligro, la muerte inminente y dadas las necesidades del bautismo en orden de salvación,
Si la persona no está bautizada, cualquier otra persona, sea cristiano o no, puede efectuar el bautismo. Recordemos que también que nadie puede bautizarse a sí mismo válidamente, porque la persona del bautizante debe ser totalmente distinta a la persona bautizada, ya que Cristo, al instruir el bautismo, manifiestamente distingue entre ministro y sujeto del bautismo. El bautismo es una regeneración espiritual, por lo tanto, como nadie puede engendrarse a sí mismo, así tampoco puede regenerarse a sí mismo. El bautismo será válido si se utiliza la materia prescrita, derramando agua sobre la cabeza de la que va a ser bautizado. La forma adecuada: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, si ven ustedes, menciona mucho del y del. Tiene que estar todas las palabras y todo unido para que esto sea. Si falta una palabra, no es bautizado, ¿va? Y se hace con la intención de que la iglesia, al celebrar este sacramento, si una persona bautiza a otra empleando este método, no hubiera peligro inminente de muerte. El bautismo sería válido, pero ilícito. O sea, prácticamente tendría que ir después la persona a ser bautizada en la iglesia, ¿va? Si una vez bautizada la persona, esta muriera, se tiene obligación de avisar al sacerdote para que éste termine la celebración de los ritos propicios del bautismo, que, por haber sido celebrado en situación de urgencia, no se pudiera realizar. El ritual del bautismo especifica claramente los ritos que se han de realizar en estas circunstancias. En caso de urgencias, el neonato podría ser bautizado incluso contra la voluntad de los padres, pues el derecho del niño a la salvación es anterior a los padres a elegir que el niño se bautice o no. El niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizados aún contra la voluntad de los padres. Eso está en el Catecismo de la Iglesia 868. Si la persona en peligro de muerte fuera un adulto sin bautizar, no se podría bautizar de urgencia o no ser de que éste lo pidiera. En este caso, de que el adulto estuviera muriéndose y no pudiera manifestar su deseo de pedir bautismo, se podría bautizar si se supiera que cuando está sano desea ser bautizado. Es lo mismo que estábamos explicando antes, que él tenga la voluntad y el deseo y el que no tenía conocimiento y lo pide, ¿va? En el supuesto de que no saberlo y la persona adulta no pudiera manifestar su deseo por encontrarse sin conciencia, se le podría bautizar de urgencia bajo condición. Bajo condición. El Código de Derecho Canónico especifica: puede bautizar un adulto que se encuentre en peligro de muerte si, teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Catecismo de la Iglesia 865. Este tipo es muy concreto del bautismo de urgencia en el caso de los fetos abortivos. El Código de Derecho Canónico nos dice: en la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos si viven. Tal como nos dice la Capelman, el bautismo se ha de hacer sobre el mismo feto y no sobre las membranas que lo envuelven. O sea, es algo bien complejo. Me fui un poquito más lejos, pero quería explicarles un poquito eso. Volviendo aquí, ¿cómo se hace presente la fe y la conversión? Es lo que estábamos hablando, ¿va? Se hacen presentes mediante la profesión y trinitaria y la renuncia a Satanás y al pecado. ¿En qué consiste la fase sacramental del rito? Mediante el baño de agua en virtud de la palabra. Esto está en Efesios 5:26. Es lo que habíamos explicado del agua también. Hay 3 formas de derramar el agua: ablución, infusión e inmersión.
eso pues lo hemos visto me imagino que la mayoría de aquí ya han bautizado o tienen hijos, y lo hemos visto en la iglesia como el padre lo hace. Y el bautismo tiene que ir el agua en la cabeza y a la misma vez diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que eso confiera el bautismo como tal, ¿va? ¿Por qué realizarla de modo de que el agua corra por la cabeza? Significado así del verdadero lavado del alma. La materia válida del sacramento es el agua tenida como tal según el común juicio de los hombres. ¿Por qué el ministro derrama 3 veces el agua y qué palabras dice? ¿Sobre la cabeza del candidato o la sumerge o pronuncia las palabras? Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como hemos estado ahí diciendo. ¿Cuáles son los ritos posbautismales y qué ilustran? Ilustran el misterio realizado. Se unge la cabeza del candidato si no sigue inmediatamente la confirmación, para significar su participación en el sacerdocio común y evocar la futura crismación. ¿Para qué se entrega una vestidura blanca? Como exhortación a conservar la inocencia bautismal, como símbolo de una nueva vida conferida. Lo blanco, pues, todos sabemos que es limpieza, ¿va? Se ve como que el alma se purifica. ¿Qué simboliza la candela encendida en el cirio pascual? Simboliza la luz de Cristo, entregada para vivir como hijos de la luz por la fe recibida. ¿En qué consiste el rito del efete? Tocar el dedo pulgar, los oídos y la boca, en las orejas y en la boca del candidato. Significa la actitud de escucha y de proclamación de la palabra de Dios. Nos da ese don para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y escuchar a Cristo más que todo. ¿Por qué se recita el Padre Nuestro ante el altar? Es la oración de familia. Pone de manifiesto una nueva condición del Hijo de Dios. ¿Quién es el ministro y quién es el sujeto? Ministro ordinario es el obispo, el presbítero y el diácono. En caso de necesidad puede bautizar cualquier hombre o mujer, incluso no cristiano, con tal de que tenga la intención de realizar lo que la iglesia cree cuando así actúa. Pero realmente son el obispo, el presbítero y el diácono los que sí pueden, ¿verdad? El bautismo está destinado a que todos los hombres y mujeres que aún no lo hayan recibido, si cualidades del candidato depende de su condición de niño o adulto. Los niños han de recibir el sacramento durante los primeros días de vida. O sea, ahí se recomienda que sea lo antes posible. Apenas lo permita su salud y la salud de la madre, ¿verdad? Porque lógicamente la mamá, pues, tuvo un parto y tiene que recuperarse, pero lo recomendable es hacerlo lo antes posible. Entendemos el bautismo como una puerta a la vida de la gracia, sí, porque nos da la gracia de recibir y de escuchar a nuestro Señor y de limpiarnos de todos estos pecados y poder seguir limpiándolos para llegar a la salvación. Evento absolutamente gratuito para cuya validez basta que no sea rechazado. ¿Cómo se hace presente la fe del candidato? La fe del candidato es necesariamente fe eclesial. Se hace presente en la fe de la iglesia, a la cual participará una vez llegado a la vida adulta. ¿Existen límites a la praxis del bautismo de los niños? Es ilícita si falta consenso de los padres. O sea, o si no existe garantía suficiente de la futura educación de la fe católica.
En vista de asegurar esto último, se designan los padrinos elegidos entre personas de vida ejemplar. Cuando alguien va a bautizar a su hijo y elige sus padrinos, estos padrinos también están no obligados, pero tienen la obligación moral de llevar también una vida cristiana, un ejemplo cristiano y educar en forma así también al niño para que él tenga una base y conocimiento de la verdad, ¿no? Que la verdad es Cristo. ¿Cómo se preparan los candidatos adultos? Se preparan a través del catecumenado estructurado según las diversas praxis locales, en vista de recibir en la misma ceremonia también la confirmación y la primera comunión. ¿Qué se busca durante este periodo? Se busca excitar el deseo de la gracia, que incluye la intención de recibir el sacramento, que es una condición de validez. Creo que ya estamos llegando al tiempo. Si quieren lo dejamos aquí porque me extendí un poquito, pero logramos avanzar bastante. Voy a quitar aquí y voy a... Perdón. Bueno, si tienen preguntas, yo dejar de compartir, por eso que no me podía ver yo. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Sí, yo sí tengo una pregunta. Hijo. No sé si desvío un poco la charla, pero voy a ser directo con el tema. A mí me tocó bautizar a un niño que estaba muriendo en la pediatría del Hospital Roosevelt. Y estaba la abuela y yo, ¿verdad? Entonces acabo de oír que en un caso así, el sacerdote o un sacerdote debe continuar el rito, ¿verdad? Del bautismo o completar el rito del bautismo para que el bautismo sea realmente válido. Eso me asustó a mí, ¿va? Porque yo bauticé al nenito y dije, bueno, ya está en el cielo, ¿verdad? No, pero si ese caso es si él, ¿cómo se llama? Vive. Por ejemplo, que esté en una situación de vida o muerte y en que no sabe si va a morir y viene usted y lo bautiza y él se salva, ahí sí hay que llevarlo ante el obispo para que le dé el bautismo, o sea, para sellar ese bautismo. Pero digamos, cuando es una situación de muerte, sí es permitido. No creo Entonces, que ninguna... sea necesario continuar, ¿verdad? ¿Perdón? No, pero perdón, no lo interrumpí. Lo que iba a decir usted, sí. No, siga, Juan. Usted me dijo, ¿es necesario qué? No, que si él falleció, el niño, entiendo que ya no se le puede llevar donde un sacerdote o así. Entonces, si es válida el bautizo es entonces. Ahí sí, ahí sí. Como Ah, digo, es vaya. evidente que sí hay que continuar el bautismo. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Él se llamaba Julito Pérez. Gracias. Hay que encomendarlo. Bueno, Encomendémoslo. sí, por supuesto. A mí me asustó lo que oí ahora, ¿verdad? Porque dije, de repente no completé el ciclo del bautismo. Yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Solo había oído que se puede bautizar en el caso de emergencia. Bien, no quito más el tiempo. Gracias. Gracias, Juan. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puedo hablar? ¿Me habla? ¿Alguna pregunta más?
Jorge. Ah, no. Yo pensé que Jorge quería hablar algo. No, muy interesante lo que están comentando y pues no tengo ninguna pregunta, yo creo que está todo muy claro. Espero que haya logrado algo, por lo menos. No sé, no estoy, acuérdense que no estoy como el chaleco de don Mario. Fernando, No, ¿qué? no, excelente. Gracias. Lo Buenas entendimos noches. perfectamente. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Dime. Gracias. Agradezco mucho el desarrollo tan completo del tema del bautismo, que es tan esencial para la salvación. Yo solo quería aportar un detalle que me parece que nos puede ayudar. Yo voy a aprovechar para hacer un poco de propaganda. Tengo un canal en YouTube que se llama Católico de Pura Cepa y en él explico con detalle, por ejemplo, cuál es la razón por la que en la Iglesia Católica bautizamos a los niños, mientras que los hermanos separados o los protestantes lo hacen hasta ya llegar a un uso de razón. Entonces, la explicación es la siguiente. Si bien es cierto que en Marcos 16:15 dice el que crea y se bautice se salvará, entonces los protestantes vienen y dicen, ya vieron, hay que esperar a que crea o tenga capacidad de creer para poderlo bautizar. Por eso es que ellos no bautizan a los niños en la mayor parte de confesiones protestantes. La explicación es muy sencilla. En el Evangelio de San Mateo se narra una escena cuando Jesucristo nuestro Señor cura al siervo del centurión romano. Y si nosotros vemos con detalle la cita, dice que el siervo estaba enfermo y estaba lejos. El que creyó fue el centurión y Jesucristo nuestro Señor dijo, nunca en Israel hay tanta fe como la de este hombre, que se haga como has creído. Y dice el Evangelio, desde aquel entonces el siervo quedó curado. Es lo mismo que pasa con los niños bautizados. Los niños realmente no pueden ellos creer si hacemos alusión a Marcos 16:15, el que crea se bautice. Pero de alguna manera, por eso los papás, los padrinos, hacen la función del centurión romano, digamos, y la fe del mayor o del adulto y la fe de la iglesia permiten que el niño sea bautizado, aunque no tenga capacidad de poder discernir en ese momento. Entonces, al final, en las confesiones protestantes es un crimen el que cometen porque le impiden a los niños que entren a ser bautizados, limpiados del pecado original y entrar a pasar parte de la familia de Dios. Es un crimen que no tenemos nosotros realmente la idea de la magnitud que eso significa, porque muchos niños mueren sin llegar al uso de razón. ¿Y qué pasa con una persona, por ejemplo, de especial que tenga retraso mental? ¿Qué pasa con una persona que nunca va a llegar a tener capacidad de poder creer o tener discernimiento? Por eso es que la doctrina católica nuestra, como en todos los campos, pero especialmente en este que estamos platicando ahorita del bautismo de los niños, es la más atinada, misericordiosa y correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Solamente quería darles ese aporte porque a mí me ayudó mucho en los argumentos que utilizo para poder a veces debatir incluso con personas que no son católicas. Agradezco la atención y les mando un saludo cordial a todos los que están escuchando. Gracias, Fernando. Muy buen aporte. Te agradecemos mucho. Muy buen aporte. Y sí, nosotros tenemos la de tener los sacramentos y el sacramento del bautismo como primera fase, ¿va? Porque es cabalmente lo que significa el bautismo para nosotros es la limpieza y purificación del pecado original. Y después conlleva muchas cosas más, ¿verdad? Porque sabemos que al ser bautizados, pues tenemos el sello indeleble de nuestro Señor en nosotros y que Él, por medio del Espíritu Santo, platica. Cuando nosotros tenemos pecados, muchos pecados, por eso por medio del bautismo se llega también a la salvación, porque cuando tenemos muchos pecados, es bueno ir a confesar y es bueno estar limpiando y haciendo la conciencia de limpieza de nuestra alma, de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿va? Muy buena presentación, Fernando. Te agradezco. A ustedes les agradezco la paciencia de escucharme. Gracias. No, estas son siempre de bienvenida las aportaciones. Gracias. Luis, ¿querías decir algo, no? No me dijo. Ok, si quieren, terminamos y nos vamos. Un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ok, buenas noches, gracias. Gracias por... Buenas noches. Buenas Feliz a noche, todos. gracias. Buen fin de semana. Muchas Chao, gracias. chao. Feliz fin de semana, se cuidan. Ya. Bye. Se cuidan. Buenas noches.